Hola chicos, les habla la profesora Caroline y en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña cápsula acerca de la tabla periódica y las propiedades. Pero antes de comenzar con todo, vamos a hacer una pequeña revisión histórica acerca de cómo fue la evolución de la tabla periódica y cómo es que llegamos a lo que conocemos hoy en día. Tenemos que entender de que antes existía una gran cantidad de elementos que ya se habían descubierto y además algunas sustancias que habían sido sintetizadas, por lo tanto se generó con urgencia la necesidad de poder clasificarlo. Es por eso que a comienzos del año 1800 aproximadamente apareció un químico alemán que era John Dobereiner por primera vez ordenar los elementos que se habían descubierto. Y para eso los ordenó en grupos de 3 y se le conoce esto como las triadas. ¿Ya? Entonces los ordenó de acuerdo a algunas características, algunas propiedades químicas que tenían semejantes y además una propiedad que es bastante particular respecto a la masa atómica. Decía, por ejemplo, que la masa atómica, el elemento central, era la semisuma de los elementos que estaban en sus extremos. Para poder entender mejor esto, veamos esta triada del litio, el sodio y el potasio, en donde podemos ver sus masas atómicas, y decía que la semisuma del litio y del potasio, de los elementos que estaban en el extremo, dividido por 2, era exactamente igual a la suma que teníamos al medio. La verdad es que esta técnica o esta forma de ordenar los elementos no tuvo mayor auge porque luego sucedió que en algunas triadas que se plantearon o que se vieron en la necesidad de formar no se cumplía siempre con estas cosas o con estas propiedades. Es por eso que después apareció el geólogo francés que era Beguier, que planteó un caracol telúrico. Esto era como una forma, casi como una hélice que presentó casi como un ADN, en donde ordenaba los elementos de acuerdo a la masa atómica. Sin embargo, esto tampoco tuvo mucha aceptación debido a que incluyó dentro de esta categoría algunos iones y algunos compuestos, por lo tanto, a medida de que íbamos avanzando, habían elementos que no cumplían con las propiedades. Después de esto, apareció otro científico bastante conocido que fue Newlands, generó grupos de 7 elementos, que también tenía que ver con las propiedades de las masas atómicas. Y la particularidad de esto es que el octavo elemento presentaba propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Y por eso es que esto se conoció como la octava de Newlands, ¿ya? Después de esto, y luego de algunos otros aportes de otros científicos como Meyer, apareció lo que hoy conocemos como la tabla periódica actual, ya que fue generada por Dmitri Ivanovich Mendeleev, que anunció la ley periódica y publicó la tabla periódica de los elementos que conocemos hoy en día. Fíjense que acá la capacidad visionaria que tengo Mendeleev fue brillante, chicos, porque no solamente enunció la ley de periodicidad química, sino que también ordenó todos los elementos que habían encontrado y además guardó espacio, acá dejó en blanco algunos espacios para elementos que aún no habían sido descubiertos y predijo sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Y esta es la tabla periódica actual, este sistema periódico en donde se organizan los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. ¿Ya? Es importante entender de que vamos a dividir la tabla periódica en 2 partes o reconocer 2 partes súper importantes. Primero son los periodos. ¿Qué son los periodos? Son estas líneas horizontales, que son 7 en total dentro de nuestra tabla periódica, que me indican los niveles de energía en los cuales se ordenan los elementos. ¿Ya? Entonces, a medida que comenzamos a bajar, aumenta el nivel de energía. Es importante señalar de que los elementos que se encuentran acá abajo, los lactánidos y los actínidos, pertenecen acá, son parte de ahí de la tabla periódica, ¿ya? De esta parte. Otra cosa importante señalar es que después del uranio, que es el elemento que está acá con un Z igual a 92, todos los otros elementos que encontramos hasta el 118 no existen en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? De que han sido sintetizados artificialmente por el hombre. ¿Ya? Así que hay un dato importante respecto a eso. Otro aporte también importante de reconocer dentro de la tabla periódica son los grupos, que es este ordenamiento vertical
que encontramos en la tabla periódica, que en total son 18. La numeración tradicional me los clasifica con números romanos y me los clasifica en grupos A y en grupos B. Sin embargo, actualmente la IUPAC establece que nosotros debemos hacer una numeración sucesiva, es decir, del 1 al 18. Ahora, también en la tabla periódica podemos hacer una clasificación de acuerdo a sus propiedades eléctricas o de la configuración electrónica. Vamos a encontrar ciertos grupos, por ejemplo, estos que están acá, que son los elementos representativos. Corresponden a los grupos A de la tabla periódica, ¿sí? Son aquellos en donde el último electrón tiene una configuración o tiene un orbital de tipo S o de tipo P. ¿Ya? Los del tipo S incluye todos los elementos que están en el grupo 1A y en el grupo 2A. Acá quiero hacer un paréntesis. Es respecto al hidrógeno. El hidrógeno sabemos que está ubicado acá en este extremo. Sin embargo, chicos, el hidrógeno no es, y acá que quede muy claro, no es un metal alcalino. Todos los elementos del grupo 1A se llaman metales alcalinos, pero el hidrógeno no corresponde a esa clasificación. ¿Sí? ¿Por qué está ahí? Más que nada porque como es el que tiene el Z más pequeño, se ubicó en esa posición, pero usted tiene que saber que no corresponde a los metales alcalinos térreos. De hecho, se dice de que el hidrógeno debería estar aparte en la tabla periódica. Bueno, entonces tenemos los grupos S y también tenemos los elementos que están en el bloque de los P, que son desde el 3A hasta el 8A o desde el grupo 13 hasta el grupo 18. Y acá tenemos la particularidad de que estos electrones tienen su orbital o tienen sus electrones en el orbital de tipo P. También tenemos los elementos de transición que se ubican en los grupos B. Así también era otra forma de reconocer esto. ¿Ya? Todos los elementos que pertenecen a esta clasificación, sus electrones más externos tienen orbitales de tipo B. Y finalmente tenemos lo de elementos de transición interna, se ubican en la zona inferior de la tabla periódica. También estos se conocen como tierras raras. Esa es otra forma también de escuchar los elementos de transición interna. La principal característica que presentan estos elementos es que los electrones de valencia están en los orbitales de tipo F. ¿Ya? Como les decía anteriormente, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que son los elementos representativos. Y acá están los nombres de cada uno de esos elementos representativos. ¿Ya? Los alcalinos, recordando que el hidrógeno no pertenece dentro de esa clasificación. Los alcalinos térreos, los carbonados, los nitrogenados, los calcógenos, los halógenos y finalmente los gases nobles. Y acá me quiero detener. Son los últimos elementos, están en el último grupo, en el grupo 18, en el grupo 8A. Y químicamente son todos gases. ¿Ya? Y la particularidad que tienen es que todos tienen 8 electrones de valencia, a excepción del helio, que tiene solamente 2 electrones en su último orbital atómico. De hecho, es su último orbital. ¿Ya? ¿Qué otra cosa y característica importante tenemos que decir de los gases nobles? Que tienen una gran estabilidad química debido a su configuración electrónica, ¿cierto? Y porque tienen estos 8 electrones de valencia, ya que obedecen a la regla del octeto y en el caso del helio, obedecen a la regla del dueto. Ahora les quiero mostrar una imagen con la cual ustedes pueden ahí pausar el video y ver todas las características que anteriormente también les había señalado. Vamos a comenzar entonces de lleno con lo que son las propiedades periódicas y primero vamos a definir lo que son. Se llaman propiedades periódicas aquellas que varían de forma gradual o siguen la misma periodicidad al movernos en un determinado sentido dentro de un grupo o dentro de un periodo. ¿Ya? Vamos a clasificar las propiedades periódicas en físicas y en electrónicas. Dentro de las físicas tenemos lo que es el radio atómico, el volumen atómico, y dentro de las electrónicas tenemos el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Antes de poder entrar de lleno definiendo cada una de estas, chicos, es importante hacer énfasis en dos conceptos que tenemos que tener súper claros. Primero es el efecto de apantallamiento y lo segundo es la carga nuclear efectiva, que también la conocemos con estas siglas, ZEF. ¿Ya?
El efecto de apantallamiento hace referencia a una repulsión que existe entre los electrones de las capas más internas con los electrones de la capa más externa. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, entonces entre cargas negativas existe esta repulsión, ¿ya? Sin embargo, además de esta repulsión, recordemos que el núcleo tiene una carga positiva, por lo tanto está también atrayendo los electrones externos o los electrones que están más cerca. Por lo tanto, se genera este efecto que se le conoce como apantallamiento, ¿ya? Que es esta diferencia entre esta repulsión y esta atracción que existe entre el núcleo. Y por otra parte, la carga nuclear efectiva se refiere a la fuerza real con la que el núcleo atrae a los electrones más externos, ¿ya? Acá consideramos lo que es la carga nuclear, es decir, la cantidad de protones y además este efecto de apantallamiento que dijimos que es la repulsión que se genera entre los electrones más internos y los más externos. Partimos entonces con la primera propiedad periódica, que es el radio atómico. Ahí dice que el radio se define como la distancia que existe entre el núcleo y el último electrón. ¿Ya? Vamos a ver cómo se genera esta variación dentro de la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta que los grupos, a medida que comenzamos a avanzar hacia abajo, ya aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de niveles, por lo tanto el átomo es mucho más grande, por lo tanto la distancia entre el núcleo y el electrón es mucho mayor, ¿ya? Entonces el radio atómico aumenta. En cambio, en el periodo, a medida que nosotros comenzamos a avanzar dentro de un periodo, nos damos cuenta que disminuye de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la carga efectiva. Los electrones son más fuertemente atraídos por el núcleo, por lo tanto genera esta reducción en su distancia, por lo tanto el radio atómico va a ser menor, ¿ya? Ahora tenemos el radio iónico. El radio iónico se puede definir de una forma muy parecida a lo que es el radio atómico, a diferencia de que ahora vamos a hablar de especies que están cargadas eléctricamente. Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, un elemento que perdió electrones, que se transforma en un catión, nos podemos dar cuenta de que al perder electrones, la distancia entre el núcleo y el último electrón va a disminuir. Es por eso que siempre el radio de un catión va a ser menor respecto al radio de su propio átomo, ¿ya? A diferencia de cuando tenemos un anión. Por definición sabemos que el anión gana electrones. Y como gana electrones significa que la distancia entre el núcleo y ese último electrón va a ser mucho mayor. Por eso que acá dice como resumen de que el radio de un anión es siempre mayor al que el radio de su propio átomo. Ahora vamos a ver lo que es el potencial de ionización. Se define como la energía que necesito para separar el último electrón de un átomo, específicamente cuando está en su estado fundamental y gaseoso. También se puede denominar como energía de ionización. Es básicamente cuando se forma un catión. ¿Ya? Tenemos un elemento y yo necesito cierta energía para poder sacar o liberar un electrón. ¿Cómo va variando ahora este potencial de ionización dentro de la tabla periódica? Primero tenemos que saber que en los grupos aumenta levemente desde abajo hacia arriba. ¿Por qué aumenta? Porque a medida que comenzamos a disminuir el tamaño del átomo, significa que el núcleo está mucho más cerca del electrón, por lo tanto voy a necesitar más energía para que ese electrón se libere, ¿sí? Entonces los grupos aumentan desde abajo hacia arriba. Y en los periodos aumenta de izquierda a derecha porque aumenta la carga nuclear efectiva dentro de cada periodo, por lo tanto vamos a aumentar o la energía necesaria para poder sacar ese electrón va a ser mayor. Acá dice, en la tabla periódica se verifica que mientras menos energía se necesite para arrancar un electrón a un átomo, menor va a ser su potencial de ionización. Ahora tenemos la electroafinidad. La electroafinidad, chicos, se define como la energía que se libera cuando se agrega un electrón. Fíjense que la anterior era la energía que yo necesito para sacar el último electrón, pero acá es la energía que se libera cuando agrego un electrón. En otras palabras, es cuando se forman los aniones. Tenemos un elemento, le agregamos un electrón, por lo tanto se va a liberar una energía y eso se conoce como la electroafinidad.
Dentro de la tabla periódica, la variación de la electroafinidad es exactamente igual que el potencial de ionización, ¿ya? Por lo tanto, se verifica que al avanzar en los periodos se libera más energía cuando se agrega un electrón y al bajar en un grupo la cantidad de energía cuando se agrega es menor. Ahí está dicho con otras palabritas. Y finalmente tenemos la electronegatividad, ¿ya? Que se define como la tendencia que ejerce un átomo en una molécula para atraer electrones compartidos hacia su nube o densidad electrónica. En otras palabras, es la capacidad que tienen los elementos de atraer electrones en un enlace. Vamos a ver que también, al igual que las propiedades periódicas anteriores, varía exactamente igual dentro de la tabla periódica. Tenemos que saber que la electronegatividad se le da algunos valores, que va desde el 0,7 que tiene el cesio y el francio, que son los menores, hasta el flúor que tiene un valor de 4. ¿Ya? Como les decía anteriormente, varían exactamente igual. En los grupos tiende a aumentar levemente de abajo hacia arriba, ya que reduce el tamaño del átomo, como lo hemos dicho anteriormente, por lo tanto comienza a atraer con mucha más fuerza los electrones más externos. Y en los periodos aumenta de izquierda a derecha por el aumento de la carga nuclear efectiva y alcanza su máximo en los halógenos dentro de cada periodo. ¿Ya? Acá tenemos entonces un resumen de todas las variaciones del potencial de ionización, de la electroafinidad y de la electronegatividad que comienzan a aumentar hacia arriba. Uy, mi línea súper derecha, y comienzan a aumentar hacia la derecha. Ahora, hay otras propiedades periódicas que es importante señalar, pero estas propiedades son un poco irregulares alrededor de la tabla periódica, pero podemos asegurar de que los elementos de transición son los que tienen más marcado o tienen un alto valor de estas propiedades que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, el punto de fusión, que recordemos que es la temperatura en la que un elemento cambia de la fase sólida a la fase líquida. ¿Ya? Y también tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido supera o se iguala a la presión atmosférica. Y también tenemos lo que es la densidad atómica, es la relación que existe entre la masa del átomo y su volumen. Pero lo mencionamos nuevamente, los elementos de transición interna son quienes tienen los mayores valores, los más altos valores. ¿Ya? Así que estos son, chicos, las propiedades periódicas y un poquito acerca de la tabla periódica, que nos va a servir bastante para poder entender lo que se nos viene durante las clases, que es lo que referido a enlace químico. ¿Ya? Espero que les haya servido esta pequeña cápsula y cualquier duda o consulta puede escribirme y nos vemos durante las clases. Chao, chao.